Apocalipsis 13 habla de una bestia que es semejante a un cordero, pero habla como dragón. ¿Qué significa esto? Se ha interpretado que esto es el falso profeta, y sí, es correcto, pero esto además tiene otra interpretación que lo vamos a entender en este video. Esta es la cita a la que hago referencia, Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Sabemos que el símbolo del cordero se asocia a Jesús, Jesús de Nazaret. Entonces, esta bestia tiene unos componentes, unos elementos que son los cuernos, es decir, dos poderes, porque el cuerno simboliza, entre muchas cosas, un poder o poderes. Si son dos cuernos, tiene dos poderes. Y que estos poderes son semejantes al cordero, o sea, se parecen a Jesús, para que lo entendamos. Pero su esencia, su voz, su discurso es del dragón, pero hablaba como dragón. ¿Qué significa esto? En este video les voy a compartir mi interpretación, pero vamos a entrar en contexto porque este video me surge por estas declaraciones que hizo Benjamín Netanyahu. Bueno, Benjamín Netanyahu no es este cordero, pero lo que él habla aquí sí está relacionado con lo que quiero explicar. Descendientes de los hebreos originales de la Tierra Santa, y somos la primera parte de ese legado judeocristiano que valoramos y que ha dado al mundo la civilización de la libertad y la fe. Y nuevamente tenemos que levantarnos y defenderlo. Está bajo ataque por la creciente ola de antisemitismo y también de antievangelicalismo. Y no es casualidad que ambos estén siendo atacados conjuntamente porque somos uno solo. Y lo único que les pido es una sola cosa. Levántense. Levántense, háganse notar, no se acobarden. Y saben, cuando se enfrentan a un ataque, ¿qué hacen? Respondan atacando. Eso es todo. Ese es mi largo discurso. Y saben, estoy muy agradecido con ustedes por su apoyo constante, por la constancia de su amistad. Y ahora es momento de luchar, luchar, luchar. Eso es todo. Ahora mismo están luchando. Ahora mismo estamos luchando contra el lado oscuro izquierdista y sin Dios. Pero por la gracia de Dios vamos a ganar esta batalla. Amén. Bueno, ahí está el discurso de Benjamín Netanyahu en esta reunión que veíamos ahí. Y bueno, hay varias cosas que llaman la atención. Él está hablando básicamente de esa unión del cristianismo y el judaísmo. Él dice, somos descendientes de los antiguos hebreos. Y de esta descendencia surgieron dos religiones, para, digamos, resumir un poco esta historia. Bueno, eso es lo que dicen ellos, ¿no? De que el mensaje de Jesús al final es una religión y que esto está ligado al judaísmo. De esto ya hemos hablado en el canal, que el mensaje de Jesús no tiene nada que ver con el judaísmo. Jesús no era hebreo, por más que haya nacido allá. Tenía una ascendencia, una genética completamente diferente. Pero no es el tema de hoy. El tema es que ellos consideran, tanto los hebreos lo hacen estratégicamente, pero ellos, ya ustedes saben que el tema del mensaje de Jesús y Jesús no lo consideran como algo importante dentro de su doctrina. Por eso, pues, lo persiguieron y lo crucificaron. Pero utilizan la imagen de Jesús estratégicamente para aliarse con una de las religiones más fuertes de la actualidad, y es el cristianismo. Y de esa alianza estratégica es que nace el judeocristianismo, que incluso cuando usted investiga, supuestamente el origen del judeocristianismo habría sido hacia el siglo I con Jesús. Dicen que el padre, ¿no?, de esto fue Jesús. Con este movimiento, allí en Jerusalén, un movimiento reformista fundado por los seguidores y discípulos de Jesús de Nazaret. Estos primeros creyentes eran judíos que reconocían a Jesús como el Mesías prometido, asistían al templo y cumplían la ley de Moisés, constituyendo la raíz histórica de lo que nacería después el cristianismo. Entonces, claro, dicen que Jesús fue el origen de todo esto porque él era hebreo, supuestamente. Reunió un grupo de hebreos que le seguían y estos apóstoles tenían costumbres hebreas y mezclaron esto con el mensaje de Jesús. Y ese fue el origen, ¿no?, según la historia oficial del judeocristianismo. Pero la realidad es muy diferente. El mensaje de Jesús estaba en contravía completamente de lo que enseñaba la ley de Moisés. Pero ¿qué ocurrió? Que los apóstoles al final eran seres humanos, eran religiosos, y sí que en el tiempo ellos terminaron mezclando las enseñanzas de Jesús con las tradiciones hebreas que ellos practicaban. Entonces, esa tergiversación de ese mensaje del Cristo, la tergiversación nace por la incomprensión de los seres humanos que escucharon su mensaje en aquella época
pero no supieron aplicarlo a la perfección. Y claro, los poderes de aquella época, políticos, religiosos, se aprovecharon de esas diferencias a lo largo de los años y comenzaron a insertar en ese cristianismo primitivo ciertas doctrinas y prácticas que ya no estaban ligadas al verdadero mensaje de Jesús. Y ahí comenzó a nacer esa mezcla entre el cristianismo y el judaísmo, porque al final el judaísmo se dio cuenta que no podían erradicar el cristianismo. Ya se había diseminado por muchas personas de aquella época y de aquel territorio. Entonces, cuando no puedes contra el enemigo, más allá de que ellos crucificaron a Jesús, pero no pudieron erradicar eso, pues terminaron uniéndose con el enemigo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Algunos siglos después, hacia el 325, ellos oficializan, vamos a llamarlo de esta forma, ese movimiento judeocristiano, disfrazándolo de una nueva religión naciente, como lo sería la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, en su origen real, en el 325 del Concilio de Nicea, convocada por Constantino, debatió varias cosas, ¿no? Hizo varias reformas, ahí se discutieron varios temas, pero una de las estrategias que se implementó fue la unión oficial del mensaje de Jesús con la tradición hebrea. Tanto así que el canon bíblico que se estableció, ¿no?, desde aquel entonces, integró la Torá del Antiguo Testamento con los evangelios, donde estaba toda la enseñanza del Cristo. Mezclaron esto, se creó un canon, un libro oficial de la religión naciente, y claro, al mezclarse esas dos tradiciones, se crea lo que es la religión judeocristiana de manera oficial. Ya tiempo después, con Lutero, ¿no?, hacia los años 1500, nacen otras religiones protestantes que, bueno, mantuvieron ese legado, porque al final la Biblia siguió siendo casi la misma. Bueno, sí que sacaron algunas religiones protestantes, muchos libros, pero la esencia original se mantuvo. Y una de las cosas que se mantuvo fue el Antiguo Testamento, el legado de Yahvé, y el Nuevo Testamento, el legado de Jesús. Entonces se perpetró ese cristianismo o ese judeocristianismo, y hoy en día varias de estas religiones judeocristianas pues apoyan incluso a Israel. Movimientos evangélicos sionistas apoyan ciegamente a Israel. ¿Israel qué hizo? Aprovechó esta oportunidad para utilizar, ¿no?, a estas personas que apoyan los planes de ellos. Como por ejemplo en Estados Unidos, que el movimiento evangélico sionista es muy grande, pues pusieron muchos votos para que Donald Trump llegara al poder. Entonces, a Israel le ha servido esta alianza. Entonces, miren que dicen que ellos están peleando contra la parte oscura y hablan de que esa parte oscura es el antisemitismo, aquellos también que persiguen a los evangélicos, pero también esa tendencia política de izquierda, ¿no? Hablan de los izquierdistas que son el enemigo sin Dios. Y es paradójico esto, ¿no? Porque cuando usted investiga el sionismo en el siglo pasado, el sionismo era de izquierda, impulsó líderes de izquierda comunistas para crear ciertos procesos revolucionarios que a ellos les beneficiaban para lograr sus objetivos, como por ejemplo el tema de el Estado de Israel en Palestina, bueno, varias situaciones donde ellos pusieron sus agentes en varios países de estos, donde hicieron revoluciones de izquierda. Y claro, una vez lograron llegar al poder, Israel cambia su estrategia. Ya no era de izquierda, sino que se pasó a la derecha extrema, a la derecha conservadora, y esa es la facción de izquierda que están utilizando hoy en día. En el siglo pasado el enemigo era Occidente, el enemigo era el capitalismo, y lo atacaban con sus propósitos revolucionarios. Hoy en día el enemigo es la izquierda, el socialismo, y lo atacan desde la extrema derecha, diciendo que es una corriente satánica porque son sin Dios y ellos están supuestamente del lado de Dios, ¿no?, pregonando a su Dios Yahvé y también apoyados desde el cristianismo evangélico sionista. Todo esto se afianzó ya en tiempos más modernos, ¿no?, sobre todo después de la Guerra de los 6 Días, 1967, cuando Israel se apodera, ¿no?, de Jerusalén del Este y conquista los lugares santos en Jerusalén. ¿Qué ocurrió con esto? Que varios sectores del judaísmo ortodoxo, que antes eran escépticos del sionismo, el sionismo fue muy criticado, ¿no?, por las formas en que ellos buscaban conseguir el Estado de Israel en Palestina. Bueno, eran bastante rechazados, pero cuando se dieron cuenta que ese plan sionista logró apoderarse hasta cierto punto de los lugares sagrados, pues ellos comenzaron a decir, oye, de pronto esto
si es algo enviado por Dios o este sí es el camino, porque estamos recuperando aquellos lugares que antiguamente le pertenecían al pueblo de Israel. Y de esa forma comenzaron a interpretar estos movimientos como un signo de la llegada del Mesías. Es decir, dentro del rabinato cada vez más se fue apoyando la causa sionista porque consideraron que ellos estaban preparando el camino del Mesías. Y la población de Israel, el ciudadano a pie, que también hace décadas rechazaba mucho el sionismo, hoy en día lo están apoyando más que nunca. Entonces hubo varios movimientos nacionalistas que se fueron sumando a las causas sionistas hasta que llega Benjamín Netanyahu, finales de los años 90 más o menos. Y bueno, ahí comienza un auge, ¿no? Y un crecimiento del proyecto sionista en Israel de manera definitiva, porque este proyecto viene desde finales de los años 1800, ¿no? Pero se empieza a ejecutar con fuerza en estos últimos años con un líder bastante autoritario como lo es Benjamín Netanyahu. Entonces, ahí es donde entra también la alianza con Estados Unidos. Una alianza de hace varias décadas donde Israel ha aprovechado, ¿no?, su amistad con la potencia dominante, sobre todo después del tiempo de las dos guerras mundiales, para imponer sus propósitos. Porque claro, tienen a Estados Unidos de aliado, tienen el poderío, el músculo militar de Estados Unidos y también el músculo económico, y ellos pues han podido moverse de manera impune en el mundo en todo lo que han hecho, porque tienen el respaldo de Estados Unidos y los aliados de Estados Unidos. Entonces la alianza entre Estados Unidos e Israel, que se podría pensar que es solo política, económica, va más allá. También es religiosa, o como dicen muchos, espiritual. Es una alianza que está también en el mensaje profético de Daniel, capítulo 7, del león con alas de águila, Estados Unidos e Israel. Una parte importante del evangelismo estadounidense cree que el regreso de los judíos a Israel es una condición para el fin de los tiempos. Para ellos, Israel es el reloj profético de Dios. Por eso, sectores cristianos conservadores apoyan con entusiasmo a gobiernos israelíes que refuerzan el control sobre territorios bíblicos. En paralelo, el lobby hebreo en Estados Unidos, especialmente organizaciones como AIPAC, el principal grupo de presión sionista, y también la secta Jabal Lubavitch, han jugado un papel clave en asegurar apoyo financiero y diplomático. Aunque no representan toda la comunidad hebrea, su influencia es innegable. Esta confluencia de fe evangélica y poder político ha cimentado una relación bilateral difícil de cuestionar. Entonces, ahí vemos los dos poderes, Estados Unidos e Israel. ¿Qué representa Estados Unidos? El cristianismo evangélico, y Israel, el sionismo. La religión judeocristiana. Ese es el enlace del león con alas de águila. Y que además de sus lazos políticos, evidentemente, de sus lazos religiosos y de sus lazos económicos, debemos recordar que Estados Unidos fue una nación creada por los hebreos que, bueno, ya vivían en tierras norteamericanas desde hace tiempo. Entonces tienen un vínculo muy fuerte porque prácticamente Estados Unidos es otra nación hebrea, porque ellos la crearon, ellos la originaron y financiaron las revoluciones para que Estados Unidos existiera. Entonces, aquí hay un proceso político-religioso que ha llevado a que Israel, pues, en su fundamentalismo, cumpla, ¿no?, ciertos mandatos supuestamente divinos, como la invasión de Gaza, que ahora vamos a recordar eso. Entonces, volviendo a la cita de Apocalipsis 13:11, ¿qué significa esto? Lo del Cordero. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Entonces está hablando de un poder que se levanta en el mundo al final de los tiempos. Y este poder tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Estos dos cuernos pueden ser Estados Unidos e Israel. Estos dos cuernos también son el cristianismo y el judaísmo, es decir, la religión judeocristiana, la parte religiosa que utiliza Israel para poder avanzar en sus planes. Esa es su estrategia, unir, primero manipular y luego unir el mensaje de Jesús con su tradición religiosa, hacernos creer que el Dios de ellos es el Padre de Jesús y que el Dios de ellos es el Dios de la tierra, para que sus propósitos tengan un mayor número de seguidores y de apoyo a nivel mundial. Si tú abarcas el cristianismo dentro de tu plan, te estás echando al bolsillo una gran parte de la religiosidad mundial. Entonces, esos son los dos cuernos del Cordero, dos poderes que lo hacen semejante precisamente al Cordero. ¿Por qué son semejantes? Porque se parecen a Jesús. Si vemos el cristianismo, pues tiene
como figura principal a Jesús en su adoración. Si vemos al judaísmo, pues bueno, nos dicen que Jesús era hebreo, que estuvo ahí con ellos, que ellos no le comprendieron, pero que de todas maneras ellos son el pueblo elegido porque fíjense que Jesús fue allí a predicarle a ellos mismos. Entonces, ese judaísmo, digámoslo así, tiene ciertas características que lo asemejan a Jesús, por más que lo hayan rechazado. O por lo menos esa es la creencia, ¿no? De que Jesús tiene algo ligado al judaísmo, a los hebreos. Entonces, son dos cuernos que se parecen, ojo, se parecen, no son, se parecen a un cordero. Pero ¿qué es lo que realmente oculta detrás? La estrategia del dragón, el plan del dragón. Hablaba como dragón. Su discurso es el discurso del dragón, de la organización oscura que cayó a la tierra. Y vimos el discurso de Benjamín Netanyahu. ¿Qué estaba diciendo? Estaba hablando de venganza, de guerra, de atacar a los enemigos, de división, de decir que ellos son los elegidos. Ese es el discurso del sionismo. Entonces, esto significa, al final, guerra, la famosa Guerra Santa. Y este es uno de los aspectos, esta división religiosa mundial, que llevará al mundo a un tercer conflicto mundial. De hecho, la guerra es tan profunda que, si vamos a una de las más recientes, que es lo que ocurrió en Gaza del 7 de octubre del 2023, ya van más de 73.000 palestinos caídos en esta ofensiva. Ya va para 3 años desde que comenzó esto. Más de 73.000, incluidos una cantidad importante de mujeres y niños infantes. De este tema hicimos ya muchos videos hablando y denunciando todo lo que estaba ocurriendo allí. Miren hasta dónde lleva este fundamentalismo religioso. Pero claro, detrás de este fundamentalismo hay élites, hay razas, hay poderes que no son humanos. Eso también es importante. Porque hay varios evangélicos fanáticos que sí defienden a Israel en su ignorancia, pero que no serían capaces de hacer una barbarie de esta. Esto ya lo hace otro tipo de raza. Entonces, esta es la cifra y las noticias que llegan desde Estados Unidos es que el sionismo cristiano avivó la guerra de Trump contra Irán. ¿Por qué el sionismo cristiano apoya este tipo de actos? Por algo muy sencillo. Ellos aceptan a Israel como el pueblo elegido, aceptan al Dios de Israel como el Padre de Jesús y todo esto, pero además ellos están convencidos de que en la medida que se aceleren los propósitos de Israel, esto también va a acelerar la llegada del Mesías que ellos están esperando en la figura de Jesús. Lo que ellos no saben es que el Mesías que va a venir, sí, va a venir un hombre, pero ese será el Mesías que los hebreos están esperando y los evangélicos cristianos sionistas van a pensar que es Jesús. Entonces, ellos dicen, entre Israel esté más cerca de lograr sus objetivos, que es controlar su tierra por completo y reconstruir su templo allí en Jerusalén, pues los evangélicos sionistas aplauden porque estas serían unas señales muy claras del final de los tiempos. O sea, a ellos les conviene que Israel logre todo esto. Por eso apoyan a Trump en el conflicto contra Irán. ¿Por qué? Porque consideran que Irán es un opositor en la región a los planes de Israel. Entonces, claro, Irán deben quitarlo del camino. Irán es uno de los enemigos declarados de Israel. Entonces, en la medida que Israel vence a sus enemigos, eso también es una señal clara de la venida del Mesías. Derechas mesiánicas, las profecías del sionismo evangélico. Entonces, las derechas mesiánicas, lo decía ahorita, hoy en día el plan sionista mundial está utilizando la extrema derecha, la derecha conservadora, aquella que defiende, ¿no?, la religiosidad, aquella que está en esa lucha contra la izquierda, y ahí están los dos bandos, ¿no?, que entre muchas otras cosas se enfrentarán en ese tercer conflicto mundial. Entonces, ellos necesitan estos dos bandos. Ya han utilizado la izquierda, en el siglo pasado lo hicieron. De hecho, bueno, ahora les voy a mostrar los protocolos para que lo veamos. Ya lo he hablado en otras ocasiones. Ellos utilizaron esta facción política y una vez ya se establecieron en el poder, están utilizando ahora la derecha, la extrema derecha, apoyando líderes de derecha que se están montando en países. Ellos mismos se encargan de montar a estos líderes. Pasó en Colombia. Aquí en Colombia movieron toda la maquinaria para que se montara Abelardo de la Espriella. Ya yo lo reflexioné en varios videos cuando decía de que Abelardo iba a quedar sí o sí. No importa lo que usted saliera a votar. No importa a cuántas personas usted consiguiera para ir a votar.
eso no iba a cambiar lo que iba a pasar. Y yo lo dije antes de las elecciones. Este es el tipo que va a quedar. ¿Por qué? Porque ese es el plan. Y estamos hablando de un poder internacional muy fuerte que sí o sí va a lograr sus planes. Ahora, ¿esto quiere decir que nos quedamos de manos cruzadas y no hacemos nada? No, esto hay que denunciarlo, hay que decirlo. Pero ese plan mundial evidentemente no le durará toda la vida. Pero esto no se va a solucionar en las urnas de la política. Ya quedó demostrado que no. Entonces, claro, hacer el ejercicio de votar, de denunciar, eso hay que hacerlo, eso no hay que dejar de hacerlo. Pero la esperanza y la solución no está ahí. Entonces usted se ponía a pelear con el que iba a votar por uno, por el otro, y esto ya estaba organizado. Entonces, es mejor comprenderlo, entenderlo, denunciar lo que hay que denunciar y entender cuál es el verdadero proceso de lo que debemos hacer. Primero, un proceso interno. Si no cambiamos por dentro, esto no va a avanzar con humanidad. El trabajo es por dentro, no solamente en las urnas. Las urnas, pues, es algo más que cada quien, pues, en su decisión libre lo puede hacer. Entonces, este sionismo evangélico es el que apoyó a Trump, el que está apoyando a Israel desde Estados Unidos y el que está apoyando los propósitos de Israel en todos los países. Todas las personas que practican el cristianismo evangélico y que votan por políticos de derechas pro-Israel, precisamente están dentro de esta doctrina. ¿Cuál es la doctrina? La doctrina de la bestia que se levanta en el mundo con dos cuernos que parecen al cordero, pero que habla como dragón. El judeocristianismo, esos son los dos cuernos que ahora mismo se están levantando y eso está relacionado con el falso profeta, porque al final lo que está haciendo el judeocristianismo es preparar el camino del anticristo para que el judaísmo y el cristianismo lo apoyen. Ya el anticristo va a tener una masa importante de millones, de miles de millones de seres humanos que lo van a apoyar. Los teólogos de la corte de Trump, como los evangélicos sionistas, bendicen las políticas de Estados Unidos en Oriente Medio. Entonces, bueno, ya esto lo habíamos visto, ¿no? Estas reuniones de Trump con evangélicos, cómo le rezan, cómo lo bendicen. Y claro, esto le da un aura a toda esta política internacional de enviado de Dios, de propósitos divinos, de que ellos están haciendo lo correcto y que quien se oponga a estos planes es del diablo. Quien se oponga a los propósitos de Israel, de Trump y de todos los políticos de derecha internacional pro-Israel, pues usted, al no apoyarlos, está del bando de la oscuridad. Muy claramente lo dijo el señor Benjamín Netanyahu. Entonces, ahí está, queridos amigos, las declaraciones de Netanyahu, lo que está haciendo Trump y cómo están utilizando dos religiones, el judeocristianismo, para imponer ese plan que está preparando la venida del Mesías de Israel. Ese es el cordero con dos cuernos. Y le hablaba ahorita de los protocolos porque aquí muestran ellos cómo han utilizado los dos poderes, ¿no?, de la política. Desde las primeras actas, por ejemplo, en este apartado dice, nuestra misión es hacer creer que somos los libertadores. Nuestros ejércitos socialistas, anarquistas y comunistas, miren, o sea, cuando dicen nuestros ejércitos, ¿qué quiere decir? Que esta gente utilizó, porque recuerden que estos protocolos son de finales de los años 1800 y a partir de ahí comenzó a arrancar este plan. Ellos utilizaron el espectro de izquierda en esa época para lograr objetivos políticos. Aquí lo están diciendo. Entonces, claro, aquellos que siguen defendiendo estas posturas, como que, bueno, no conocen a profundidad este plan. Pero es normal, cuando no se conoce, pues es normal que alguien pueda defender algo que ignora. Protegeremos a todos esto con espíritus de fraternidad y de interés por la humanidad, pregonando nuestra masonería socialista. Entonces, claro, utilizaron el socialismo, lo impregnaron en el mundo y ahora lo atacan, porque en aquella época lo que atacaban era el capitalismo. Y ahora se volteó la historia. ¿Qué más dice por acá? También en este apartado dice, nuestro primer deber es arrancar el espíritu de los cristianos hasta la concepción misma de Dios y sustituirla por los cálculos aritméticos y las necesidades materiales de la vida. Eso fue lo que hicieron. El auge del ateísmo, sobre todo en el siglo pasado, fue muy fuerte. ¿Y qué hicieron ellos? Impulsaron estas doctrinas para arrancar el espíritu de los cristianos a través del ateísmo, del comunismo y, bueno, algunas otras estrategias. Y cuando esto les surtió efecto,
Entonces voltearon la estrategia. ¿Qué es lo que están impulsando hoy en día? Hoy en día están impulsando la religión, el creer en Dios, y esto lo hacen a través de la derecha. A través de la izquierda arrancaron el espíritu de los cristianos y ahora a través de la derecha quieren supuestamente devolverle el espíritu y la creencia en Dios. Miren cómo ellos juegan con esta dualidad de acuerdo a sus intereses. Entonces, en aquella época necesitaban una humanidad que estuviese en contra del discurso religioso. Y hoy en día necesitan una humanidad sumisa al discurso religioso. Y eso es lo que vienen haciendo. Además, en esta otra parte dicen lo siguiente, en el acta número 2. No creáis que nuestros aciertos son palabras sin fundamento alguno. Considerad los triunfos de Darwin, Marx y Nietzsche preparados por nosotros, el efecto desmoralizador de sus doctrinas en la imaginación de los gentiles. Y esto ciertamente no ha pasado desapercibido. Estos son doctrinas que tienen bastantes bases en ideologías de izquierda. Por ejemplo, Marx, sin duda alguna, el manifiesto comunista y todo esto. La religión es el opio del pueblo. Esto es una crítica a la religión. Entonces, la persona que es de izquierda, por lo general, no todos, pero por lo general critica la religión, señala la religión, denuncia la religión. Pero esto dentro de quien tiene la ideología de izquierda. Usted puede denunciar la religión sin ser de izquierda. Porque, claro, la religión ha sido un poder bastante corrupto. El tema de Nietzsche, ahí está el ateísmo. Darwin también entra dentro del ateísmo porque Darwin, su doctrina es la evolución, es decir, quita del camino a lo que es un Dios. Entonces, el origen de las especies de Darwin y todo eso te quita el origen en Dios. El tema de Marx te quita la religiosidad y el tema de Nietzsche te vuelve ateo. Este es el efecto desmoralizador de las doctrinas en la mente de los gentiles. Esto ellos lo hicieron en el siglo pasado con estos personajes, todos de origen judío. Ojo, miren que de dónde nace el comunismo y todo esto. Y ahora están haciendo lo contrario. Ahora están utilizando a Dios, el cristianismo y todo esto para lograr su objetivo del tercer templo y todo aquello. Entonces, si ven cómo, de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a la estrategia, ellos van acomodándose. Entonces, todo esto, queridos amigos, es para que entendamos quién es el cordero, o la bestia más bien, que tiene dos cuernos, que se parecen al cordero, pero habla como dragón. Y ahí está la estrategia mundial que Benjamín Netanyahu ha vuelto a pregonar y que se está apoderando de los gobiernos del mundo a través de la política y la religión. Así que estemos muy atentos porque esto se va a seguir incrementando y de aquí se van a seguir produciendo conflictos mundiales porque Israel está decidido en culminar su plan para traer a su Mesías. Así que esto es todo por hoy, queridos amigos. Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. Si les gustó este video, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.